Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me llamo Jesús Eduardo Bautista del Ángel. Hoy es un día muy especial en el cual quería compartirles mi testimonio de conversión del ateísmo al cristianismo. Bueno, esto sucedió hace 7 años, donde decidí aceptar al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. En ese tiempo estaba estudiando la maestría en el Tecnológico de Madero. Tenía 25 años y, como todo ateo, negaba la existencia de Dios. Tenía ciertos comportamientos que eran buenos. Entre ellos pues era tratar de ayudar a las personas y de ser bueno de acuerdo a mi propio estándar. Esto era una de las cosas que hacía: ayudar a las personas con menos recursos, ayudarle a las viejitas, en este caso, a llevar sus bolsas, o a las personas que veía que tenían necesidad de comida. Por ejemplo, aquellos que estaban en la calle, un escuadrón de la muerte, que se le llama así a los borrachitos que están en la calle bebiendo y viviendo. En este tiempo, a los 25 años de edad, trataba de hacerlo mejor. Todo esto que les mencionaba de las buenas obras lo aprendí a través de todo lo que leía. Siempre me gustó leer. Hubo muchos campos de la ciencia que me gustaron. Entre ellos la química, las moléculas, que es parte de la química, los nanomateriales, materiales avanzados, la psicología, astronomía, biología, y pues la parte de las ciencias sociales. Es lo que más me gustaba, que me sigue gustando, pero ahora con otro enfoque, un enfoque renovado, un enfoque con la existencia de Dios. Y vengo de una familia que nació dentro de la sociedad mexicana, obviamente por vivir en México, de un pueblo que se llama Pueblo Viejo, una ciudad, no es ni siquiera considerada una ciudad. Bueno, se considera como una ciudad, pero es una ciudad pequeña, es un poblado en el norte de Veracruz. Mis papás no nos incitaban a ir a la iglesia. A pesar de que México es un país católico, ellos no nos inculcaron eso. Entonces yo seguí avanzando conforme a los estudios. Pasando hasta la universidad y después a la maestría. Desarrollé mi propia manera de pensar, como todo humano, fuera de la religión. Y cuando alguien se acercaba a mí y me comenzaba a hablar de Dios y de Jesucristo, yo les permitía que hablaran, pero dentro de mí rechazaba toda idea de un Dios supremo, y no sabía nada de Jesucristo. Solamente lo presentaban como el que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, pero así como me entraba en un oído, me salía por el otro. Y pues hice cosas malas. Dentro de las cosas malas, la Biblia los considera pecados. Entre ellas son la desobediencia a los padres. Y esto fue a causa de una situación en la cual fue muy pequeña, pero eso rompió la relación con mi papá. En el caso de mi papá, que no me quiso llevar a ayudarle a trabajar en la venta de agua, porque mi papá se dedicaba a eso, a repartir agua. Y pues le doy gracias a Dios por la vida de mis papás, porque me llevaron hasta este nivel. Como le digo, ya, como les comentaba, un doctor. Esa fue parte de la ruptura en la relación con mi papá. No tuve respeto por él. Me burlaba cuando él se caía y jugaba con nosotros, pero me burlaba, no me reía. Era algo más fuerte. También entre ellos estuvo la inmoralidad sexual, la pornografía, la masturbación, cosas por el estilo, desde la edad de los 12 hasta los 25 años de edad. Y también las mentiras ligadas a la inmoralidad sexual, ya que cuando mis papás me decían que fuéramos a visitar a familiares en los ranchos, yo decidí quedarme, poniendo como pretexto que tenía tareas cuando no las tenía. Entonces estos fueron 3 de los 4 pecados. El último es el orgullo. Era una persona orgullosa de todo el conocimiento que tenía. Ahora sigo teniendo el conocimiento, pero soy humilde. Puedo decirles que soy humilde. Ya no me considero más
que las personas, aun sin importar el nivel de estudios que tengan, la carrera que tengan, si estudiaron o no, de dónde vienen, cuál es su procedencia, son las cosas que Dios ha transformado en mí. Principalmente estas 4 cosas eran las más evidentes en mi vida. Y otra de las cosas, bueno, cómo es que comencé a conocer de Dios. Tuve un primer encuentro a la edad de 20 años, donde me invitaron a ir a una iglesia en Pánuco, esta ciudad de Veracruz, también al norte. Me invitaron y la primera vez que fui se me hizo muy extraño, la verdad. Ver a jóvenes brincando cuando estaban las canciones de alabanza y adoración era algo muy extraño. Acostumbrado a escuchar canciones de música rock, personas quizá brincando, pero con cosas que no eran de Dios. Después, a la edad de 25 años, cuando una joven me llamó la atención de la iglesia, la pastora de esa iglesia, la Gran Comisión, me invitó a ir, y como yo tenía esa atracción hacia ella, comencé a ir. El primer domingo que fui llegué muy temprano, llegué a las 9:30, bueno, más temprano que ella incluso, que ella tenía que llegar a las 10. Llegué a las 9:30 tratando de mostrar ese interés que yo tenía en ella. Estuve en ese primer servicio, escuché el mensaje, escuché toda la información y de primer momento la información fue un shock para mí. Estuve luchando porque yo decía, no hablan, ¿por qué están hablando de Dios? ¿Por qué estaban hablando de la creación? Si mi concepto es otro, no me interesan sus ideas y no quiero sus ideas. Estaba luchando mentalmente. Además de que había conocido muchas otras religiones por lectura, me interesaron muchas las religiones y los dioses dentro de las culturas romanas, la griega, o romana, la griega, la egipcia. Supe incluso de los sintoístas, un poco de las prácticas religiosas de la India. Y entonces mi mente estaba peleando, no quería su información. Y ya al final del servicio, uno de los hermanos se acercó hacia mí y me preguntó si quería hacer la oración de fe. Y yo, como no quise ser rudo con él, dije, bueno, está bien, voy a hacer la oración, pero no la voy a aceptar en mí. La hice y pues así continué. Después, como me seguía trayendo la joven, decidí seguir yendo. Fui varias veces a la congregación, a la iglesia, y entonces la pastora Nicole, estuvo ahí y me dijo, es bueno que tú comiences a leer el Evangelio de Juan. Y ya, comencé a leer el Evangelio de Juan, avancé, lo terminé. Fueron muy bonitas historias que produjeron algo en mí. Y después continué con el Evangelio de Mateo. Y una de las enseñanzas que más me tocó fue la de Jesús cuando habla de los ojos y la luz. En esos versículos Jesucristo habla de que si dentro de nosotros hay luz, a través de nuestros ojos, la luz se va a mostrar. Estoy parafraseando. Y si dentro de nosotros la luz que tenemos es la oscuridad, entonces a través de los ojos se va a mostrar la oscuridad. Y como les mencionaba que una de las cosas que me gustaba era la psicología, una de las cosas que ven los psicólogos, te hacen muchas preguntas, pero también están viendo cómo te sientas, ven incluso tus ojos y pues me llamó mucho la atención, incluso en los especialistas de criminalística y todo eso, te hablan de los ojos, un aspecto muy importante donde se puede ver la tristeza o el gozo, la alegría de una persona. Y pues me puse a pensar y dije, estas enseñanzas son de hace 2000 años. Y ahorita en la ciencia, en el aspecto de la psicología, las estamos viendo, o las están viendo. Y entonces eso me llama mucho la atención. Y a partir de ahí seguí leyendo la Biblia, seguí leyéndola y más adelante, en el avanzar del tiempo, me di cuenta de la naturaleza pecaminosa, mi naturaleza pecaminosa en específico.
las cosas que había hecho mal, los pecados que había cometido y cómo aún el comportarme bien no me llevaba a Dios. Porque no podemos ir a Dios por nosotros mismos, ni aún con las máximas buenas obras que tengamos podemos ir. ¿Por qué? Porque a pesar de que nos queramos comportar bien, siempre vamos a estar fallando en un aspecto. No somos perfectos, es parte de la naturaleza humana. Y es más allá parte de la naturaleza humana caída. Entonces me di cuenta que tenía necesidad de un Salvador. Y es ahí donde entró Jesucristo. A partir de ahí mi vida comenzó a cambiar. Comencé a comportarme mejor con mis papás en ese tiempo. Y hasta ahora yo puedo decir que amo a mis papás. Respecto al pecado de la inmoralidad sexual, dejé la pornografía, la masturbación, todas esas cosas. Pedí que Dios limpiara mi mente porque la mente se trastorna a través de tantas imágenes de perversión o pervertidas. Todas esas mentiras que iban ligadas las dejé de decir por dejar el pecado de inmoralidad, el orgullo. Dios me hizo ser humilde, comprender que hay muchas personas que tienen un gran conocimiento, cristianas o no cristianas, y me hizo comprender que incluso una de las posibilidades sería nacer sin cerebro o sin la capacidad de aprender. Y entonces ahí me di cuenta del amor de Dios, me di cuenta del amor y su bondad para conmigo. Ese fue el comienzo. Ese fue el comienzo de mi conversión al cristianismo. Disculpen por los problemas con la luz. Quería compartirles esto y también si alguno de todos ustedes tiene algún comentario o alguna duda, una pregunta, por favor mándenmelo o coméntenmelo a través de YouTube. Pueden dejar un mensaje y nos podemos contactar, o a través de Facebook. Cualquiera de los dos vamos a estar en contacto para que si ustedes tienen algún problema puedan salir de eso. Cualquiera que sea su problema, Dios los puede ayudar, y sobre todo de la no creencia en Dios, que es lo peor, y lo todavía aún peor. Bueno, vámonos a escalas. Lo peor es no aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Muchas gracias, me dio gusto compartir este mensaje con ustedes. Que Dios los bendiga.